Para mí viajar es fundamental. Si no viajo siento que no, que mi vida no tiene sentido. Y me gusta mucho tener viajes en el futuro. Y siento que tengo un futuro si tengo viajes, lo he dicho muchas veces. Ahora, mis viajes generalmente no son viajes de descanso. Pocas veces escribo sobre mis vacaciones. En general casi todos los viajes que he hecho son o de estudio o de trabajo, ¿no? Y aprovecho para también volverlos pues de placer, de visitas a mis amigos, de recorrer regiones que he visto muchas veces y que me gusta volver a ver, de ver los cambios que suceden en esos lugares, etcétera, ¿no? Sí, en este preciso instante estoy escribiendo un libro que colecciona muchos años de recuerdos de viajes, que la mayor parte de ellos los he publicado en revistas y periódicos. Por ejemplo, mis colaboraciones en el 1+1, cuando existía el 1+1, y en La Jornada, ¿no? También en algunas revistas, etcétera, etcétera. Entonces estoy haciendo una especie de trabajo sobre todo lo que he visto en el mundo y todo lo que he escrito en años en un periodo muy largo de años, ¿no? Y en geografías también muy diversas. Los de la India formaban parte de ese viaje, pero decidí separarlo porque era algo que me había impresionado de manera muy particular. Entonces decidí dedicarle un libro completo que se llama Coronada de Moscas. Mira, la India se podría parecer a México por la pobreza, por la cantidad de gente que deambula por las calles, pero por otro lado es completamente diferente de México. En primer lugar, hay como 1.000 millones más de personas, ¿no? Por otro lado, hay una religión que es muy, 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 muy evidente, que es la religión hindú, y aparte de eso, también otras religiones que son tan importantes, quizá no tan abundantes como en presencia como la hindú, pero que están ahí muy, muy patentes, como la musulmana, por ejemplo. La religión musulmana y los monumentos musulmanes son determinantes en la India, porque durante mucho tiempo los musulmanes invadieron partes de la India, ¿no? Entonces la otra religión muy importante, aparte del hinduismo, con sus variantes, es la religión musulmana, ¿no? Entonces, esa impronta es muy evidente, cosa que hace a la India algo muy distinto a México, en sus monumentos, en su paisaje, en su vestimenta, ¿no? Es decir, en su comida también, ¿no? El río Ganges es un río que, para los estándares europeos o del mundo civilizado, entre comillas, pareciera como un río excesivamente contaminado. Pero durante muchísimos siglos el río ha sido un río sagrado y es un río donde se incinera, donde se echan las cenizas de los cadáveres, pero muchas otras cosas más. Y es un río que es utilizado para la gente viva, para todo tipo de menesteres, desde los más religiosos hasta los más elementales y escatológicos. La escatología en sus dos sentidos, en lo religioso y en lo corporal, en la sociedad, el hecho de que el río recibe los desechos humanos y al mismo tiempo ahí se lavan los dientes. Entonces, esta cosa así de cercanía entre lo infecto y lo sagrado, ¿no? Que es muy importante allí. Pero yo diría que ecológicamente hablando, lo que ha contaminado más a la India y sobre todo a China, si lo pensamos ahora, es la necesidad de participar del progreso, ¿no? Pero en última instancia creo que ese afán de progresar, con todos los elementos negativos que puede tener el progreso en general, ha contaminado mucho más que lo sagrado. Yo creo que en la India se mantienen mucho más relaciones con lo corporal, escatológico, más evidentemente en las ciudades que en México, ¿no?
aunque eso no sucede en el campo en México, en las comunidades indígenas mexicanas o en los lugares así muy aislados de México, pues yo creo que la gente utiliza, no hay baños y la gente utiliza el campo para sus necesidades, cosa que sucedía siempre y que en última instancia no contamina, porque lo natural pasa otra vez a lo natural, es decir, las defecaciones caen en la tierra y son biológicas, no son completamente naturales. Lo que contamina, la industrialización excesiva, la tecnología, etcétera, ha contaminado mucho más que las relaciones humanas con la naturaleza. Mira, es uno de los problemas más graves de la India y de muchos de los países de religión musulmana, ¿no? Siempre han tenido una relación muy negativa con la mujer, y creo que en la India este problema es muy grave, que la posibilidad, por ejemplo, la posibilidad de que a las mujeres las mutilen, ¿no? Que les echen ácido en la cara, que les corten las orejas o las narices, etcétera, que las maltraten, la misma situación familiar, que la mujer cuando se casa pasa a formar parte de la familia del marido y no de su propia familia, hace que siempre tenga un papel subordinado que dependa de la suegra, por ejemplo, que a su vez ha tenido que sufrir esa circunstancia cuando se casa con el marido y que luego se vuelve ella la tirana de la nuera, etcétera, etcétera. Además, el hecho de que las mujeres tienen que pagar dote, de que la dote es muy fuerte, y que si no pagan suficiente dote las maltratan, sí, hay una cosa así muy nefasta. Toda la tradición de la viudez, por ejemplo, que ahora ya no es digamos, todavía ya no es tan importante como fue el hecho de que las viudas tenían que inmolarse en la hoguera, etcétera, etcétera, pero sí había todavía ciudades enteras en donde las viudas se recluyen y no tienen ninguna posibilidad casi de sobrevivir, son casi como mendigas, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo en Varanasi, en las carreteras, hay leprosos y viudas, ¿no? Es decir, que las mujeres sufren muchísimo en la India, como sufren en otros países del Oriente, ¿no? Y las violaciones, los crímenes de honor, todo eso sigue siendo vigente, a pesar de que se trata de que eso en las legislaciones, desde Gandhi y todo lo demás, se ha tratado que el papel de la mujer cambie, pero creo que no ha cambiado totalmente. Evidentemente también hay mujeres excesivamente cultas que tienen un papel muy importante, muy preponderante en su país. Bueno, hay que ver a Indira Gandhi, por ejemplo, ¿no? O otras mujeres que han tenido papeles representativos en la política y en la cultura. Y hay, pues, grandes escritoras, etcétera, etcétera. Pero creo que en lo general, masivamente, el papel de la mujer es muy reducido, muy esclavizante, digamos, ¿no? Y eso algo tiene que cambiar. Mira, hay muchos países que me han impresionado muchísimo, me impresionó muchísimo Turquía, Istambul, por ejemplo, es una ciudad que me ha impresionado enormemente, la he visitado 2 veces en 2 épocas muy distantes de mi vida, cuando tenía yo 23 años, 24 años, y cuando tenía yo ya 70, ¿no? Entonces, digamos, la ciudad cambió mucho y sin embargo permaneció la parte antigua muy intacta, ¿no? Quizás el otro país que me ha impresionado y que más es importante para mí como formación intelectual y artística, etcétera, es Francia. Hay un escritor indio muy bueno que se llama Narayan también, que está traducido al inglés, ¿no? Y está, bueno, Arundhati Roy, el Dios de las cosas pequeñas, ¿no? Que es un libro muy bueno, pero aparte ella políticamente tiene artículos extraordinarios. Es una mujer inteligentísima, la recomendaría mucho, Arundhati Roy, ¿no?